Con el debate del presupuesto, el Congreso inauguró un nuevo equilibrio de fuerzas, en este caso en la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en una rápida media sanción, pero no así en el debate que se va a dar en el Senado con la reforma laboral. Veremos qué pasa con esto. Para hablar de estos temas, estamos ya en el piso de noticias a las 20:30 con el analista político Pablo Romá, sociólogo. Sociólogo. Ahí está. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas bien, noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la visita. A ver, ¿el oficialismo tiene tanto poder de fuego como se dice o en realidad tiene que sentarse a negociar? Fíjate qué pasó hoy en el Congreso. No tenían quórum hasta que llegó Miguel Ángel Pichetto y otro senador, otro diputado de Provincias Unidas. ¿Cómo hay que leer esto de tener más bancas, pero no poder solos? No, bueno, obviamente el gobierno tiene la primera minoría, pero no le alcanza, ¿no? Yo creo que la lógica de la discusión y de las alianzas sigue un poco como el año pasado, pero con un costo mucho menor porque el gobierno ya tiene un cúmulo de legisladores propios que hace que tengan que negociar menos. Ahora, creo que también es cierto que hay muchas fuerzas dentro del Congreso que están dispuestas a acompañar al gobierno y eso le hace un poquito la tarea más sencilla. Pero no gratis. No, gratis, no, la política y la gratuidad no van juntas, siempre hay algo para negociar, pero sí también marca un poco. Yo creo que el cambio más fuerte lo tiene hoy el peronismo, Fuerza Patria, digamos, ¿no? Que me parece que está mucho más imposibilitado para generar estrategias de bloqueo, de obstaculización y ni hablar de generar otro tipo de proyectos, digamos, ¿no? Ya el gobierno avanza sobre las comisiones donde claramente impone qué es lo que se va a discutir y eso va al recinto, digamos, ¿no? Ya hay un paso previo a la asamblea, digamos, ¿no? O al recinto que son las comisiones y ahí creo que el gobierno está muy decidido a pasar estas reformas, creo que tiene acompañamiento de otras fuerzas políticas, sobre todo también de los gobernadores y creo que el peronismo como fuerza opositora ha quedado muy reducido, ha quedado reducido a Fuerza Patria, sectores del peronismo bonaerense, el kirchnerismo, sectores del masismo, pero que entienden que hay que ir hacia otro lado, digamos, ¿no? A eso me refiero. Después hay otros sectores de la oposición política, el radicalismo, el PRO, que entienden que hay que acompañar el horizonte que tiene el gobierno. Pablo, hoy además de tener tres temas muy fuertes en la Cámara de Diputados que tienen que ver con el presupuesto, con los famosos dólares del colchón y con la responsabilidad, la posibilidad de penalizar a los políticos que generen proyectos que rompan el equilibrio fiscal, hay otra cuestión que es el Senado, con la reforma laboral. A menos de 24 horas de la movilización de mañana, la CGT fue al Congreso, fue al Senado. Se sentó al lado de Patricia Bullrich, la Comisión de Trabajo. Vamos a ver a Jorge Sola, uno de los secretarios generales, en medio de ese encuentro. Y es una filosofía del derecho que es inconsulta para con esta Confederación General del Trabajo, inconsulta para con la enorme cantidad de empleadores que efectivamente están esperando una modernización. Modernización a la cual nosotros aseveramos y pretendemos. Es nuestra mirada también. Pero esas cuestiones sin consulta en los dos sectores que más van a reflejar las consecuencias positivas alguna, negativa en la mayoría para los trabajadores, no fueron llamados a la construcción de esto. Por eso me parece que este recinto, el Senado y luego diputado, tiene una gran responsabilidad sobre lo que se va a modificar de aquí en las relaciones del mundo del trabajo. ¿La CGT logrará cambios en el texto? Bueno, puede ser. También es cierto que me parece que el gobierno aceleró un poquito y lo dejó medio a contrapié a la CGT, una CGT que hasta hace pocas semanas formaba parte del Consejo de Mayo, digamos, ¿no? Y ya se sabe más o menos cuál era el contenido, o ya se sabía más o menos hacia dónde iba la reforma que quería plantear el gobierno. Me parece que acá hay una reacción tardía por parte de la CGT. El gobierno, yo creo que ya
tiene los acuerdos, me da la sensación. ¿Votos? No sé si los votos, pero sí los acuerdos, digamos, ¿no? Y hay que ver si eso después se traduce en votos, pero sí, sobre todo con los gobernadores. Y también lo que hay que pensar, también en este sentido, las consecuencias que traen las derrotas, digamos, ¿no? Porque la derrota para el peronismo en octubre esto es parte de esa consecuencia, y también creo que muchas estrategias políticas, la CGT también es un actor político, ¿no? Creo que la idea de no formar parte de un movimiento más unitario, ¿no? Donde poner intereses sectoriales por encima, o intereses políticos por encima de, por ejemplo, la unidad, como lo planteaba Massa para que eso llegó a septiembre, pero no se pudo sostener del todo a octubre. Y bueno, tienen este tipo de consecuencias. Y yo creo que lo de la CGT me parece que es tardío. La marcha de mañana puede ser muy grande, pero yo no sé cuánto puede modificar. Y si la discusión es discutir algunos puntos de la reforma, ya casi que para los trabajadores sería parte de una derrota, digamos, ¿no? Más allá de la polarización, hay un fenómeno que no se ha visto en Argentina desde 1983 y es la tolerancia social, sobre todo tratándose de una reforma laboral tan cara al peronismo. Sumémosle la situación de los jubilados y demás. ¿Cómo lo ves esto en perspectiva? Yo creo que hay una necesidad muy grande de un sector muy amplio de los trabajadores, que es que mejoren las condiciones laborales, digamos, ¿no? Hoy se trabaja en muy malas condiciones, se cobra muy poco, el mercado de trabajo tiene para ofrecer más trabajo de menor calidad que de calidad. Entonces, sobre esa demanda yo creo que el gobierno se monta, sobre esa necesidad el gobierno se monta, y creo que hay un ejercicio discursivo muy efectivo del gobierno que promete mejoras en las condiciones laborales, pero lo que hace es naturalizar o legalizar esas condiciones actuales. Porque una cosa es que sean parte de una crisis del mundo del trabajo y otra cosa es legalizarlas. Esto a pesar de la desprolijidad, que de pronto un funcionario te dice un día que la ley puede ser retroactiva y hoy el secretario de Trabajo te dice no, esto es a partir de los nuevos contratos de trabajo. Bueno, es parte del discurso del gobierno, ¿no? La confusión. La confusión. No queda claro. Ahora, bueno, un sector de la sociedad entiende que quiere completar el ciclo de experiencia con Milei. Esta elasticidad entre el sacrificio y la esperanza. Hay un sector que tiene esperanza. Cuando uno le pregunta, nosotros venimos trabajando mucho cualitativamente, ¿no? Y cuando uno le pregunta cuáles son las expectativas con esta reforma, 3 puntos. Trabajo en blanco, mejor salario y menos horas de trabajo. Entonces, pareciera que las expectativas van en una curva que es distinta a la que plantea el proyecto del gobierno. El problema es si se van a cruzar, cuándo se van a cruzar, o si no se van a cruzar nunca, digamos, ¿no? Porque también es cierto, por eso decía, el gobierno se monta sobre la demanda. Se discute en 12 horas y mucha gente dice, pero si yo trabajo 12 horas, necesito 3 trabajos para conseguir un ingreso. Y también me parece que hay un punto, sobre todo con la organización sindical, hay una transformación. Lo que antes era una conquista colectiva como el salario, hoy el ingreso pasa a ser una responsabilidad individual, ¿no? Y eso debilita muchos lazos de organización, por eso digo, también me da la sensación, interpreto que es un poco tardía la acción de la gente, porque tampoco, y le pasa a muchos sindicatos, la base, y sobre todo los sectores más jóvenes, son muy difíciles de convencer, ¿no? Entonces, porque también entienden que hay, bueno, lazos que se han ido debilitando. Entonces, si vos sos un colectivero y te tenés que bajar del colectivo de tu jornada de trabajo y subirte a tu auto particular para hacer Uber, para poder llegar a fin de mes, y bueno, que el sindicato te proponga salir a luchar por la reforma laboral, y es difícil, ¿no? También es cierto que hay actividades en las que los estatutos laborales le dan un marco más interesante a lo que significa ser un trabajador en blanco, que sin la fuerza de una negociación salarial, los salarios tenderían aún más a la baja, y que una negociación cara a cara con un referente empresario
es muy difícil de sostener. Cuando un empresario te pide decir que no, tiene un costo muchas veces. Totalmente, digamos. Entonces, el otro día leía un tuit que es bastante representativo de eso, decir, bueno, ahora tengo la libertad y la fortaleza para ir a discutir con los 12 abogados que tiene la empresa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema. Por eso digo, el gobierno se monta sobre unas condiciones que son muy complicadas para muchos trabajadores. El problema, insisto, es legalizarlas y no tratar de transformarlas para que sean realmente mejor, para que esa mujer que hoy no puede compatibilizar el trabajo con las tareas de cuidado lo pueda hacer. Una mujer hoy tiende a ir hacia, o muchas o varias, tienden a ir hacia las plataformas porque les permite administrar mejor su tiempo, y trabajar en la plataforma quizás le permita, primero, tener un mejor ingreso, segundo, poder acompañar a su hijo al acto de la escuela, estar más tiempo en la casa, cuidar a un familiar, porque una mujer que trabaja entre 10 y 12 horas tampoco recibe un salario o un ingreso que le permita pagar por las tareas de cuidado, es decir, cuidar a sus hijos, cuidar quizás a un padre. Son situaciones muy complejas la del mundo del trabajo hoy, y yo creo que esta propuesta me parece que tiende a profundizar las desigualdades, pero también es cierto que aquellos que buscan una perspectiva más igualitaria, a acercar las brechas, hoy están en una situación muy debilitada. Bien. Pablo Romá, sociólogo, consultor político, mil gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias.